Yo empecé con este asunto hace ya mucho tiempo, impulsado por mi padre, que era arquitecto diocesano, y que me procuró un cierto camino para ir haciéndome con esta carrera que a mí me parecía insalvable. Y todo empezó efectivamente matriculándome en la Escuela de Arquitectura de Madrid. Y eso fue un poco el desarrollo de lo que era mi visión más profesional de aquello que me pertenecía un poco a mi recuerdo, a mi memoria. En aquellos momentos, los nombres de la Escuela de Madrid, fundamentalmente estoy pensando en Antonio Fernández Alba, que era el grande, por supuesto en Sáez de Oíza, que era otro grande, pero también los menores, como Daniel Fullaondo y otra gente más o menos vinculada al Opus Dei y a la Escuela de Arquitectura de Navarra. Con lo cual, a partir de sus enseñanzas o de su aprendizaje en la Escuela de Madrid, empezó a hacerle guiños a la Escuela de Barcelona y sobre todo a la Escuela milanesa. Sobre todo la mezcla entre los mármoles rojos, los mármoles blancos, los mármoles amarillos, los perfiles de hierro a la vista, la pintura de perfiles de hierro, esa cosa un poco brutalista que tiene Rogers y toda la Escuela de Milán, y mezclado con los orígenes de la Escuela de la educación de Antonio Serrano, que es la Escuela de Madrid. El caso es que efectivamente ahí empezó mi carrera profesional, porque no tuve más remedio que hacer el periodo de iniciación, que era lo que se llevaba y lo que había que salvar. Pero deseando llegar a un sitio donde yo me encontrara cómodo. Yo me encontraba cómodo con los planos, con todo lo que era la obra que había sido de mi padre, o que era de mi padre entonces, y que yo me servía de guía para hacer lo que era mi arquitectura. No tuve demasiado contacto con él porque al poco de terminar la carrera, en el 68, pues ya tuvo un accidente mortal. Yo ya entonces puse en marcha la oficina, el despacho, como le llamábamos, con una cantidad importante de trabajo que me hizo tener que dedicarme y no perder mucho tiempo en florituras ni en teorías arquitectónicas, sino en sacar adelante la faena que tenía el despacho y que yo tenía una obligación moral de convertir, ¿no? Entre aquello tipo de proyectos para ir sacando las cosas adelante, el proyecto alimenticio, que si no hubiera sido por eso yo habría hecho otras cosas de arquitectura, pero eso me permitió hacer lo que a mí me gustaba, que era lo que yo había aprendido a través de los libros, de los profesores, de Juan de Didier Fullaondo, de una serie de profesores que me orientaron hacia aquí. Por eso, cuando yo he hecho un recorrido sobre la obra que he desarrollado, pues lo he hecho siempre apoyado en esas figuras que eran profesores míos. Hombre, en realidad tampoco conviene pensar que la figura del arquitecto solitario y genio es el que produce la arquitectura. Nunca ha sido así, ni con los griegos, ni con Gaudí, que ahora se vende como el genio superlativo, ni con Antonio Serrano Bru, ni con nadie. Tanto Antonio Serrano Bru como Antonio Serrano Peral han contado con unos equipos importantes de colaboradores que van desde dibujantes, delineantes, arquitectos técnicos, aparejadores y arquitectos. Los aparejadores de la oficina han tenido un peso fundamental en que esas obras y esos proyectos que se dibujaban llegaran a buen puerto. Tenía a Francisco Rodríguez y Antonio Alonso, cada uno en su faceta. De Antonio Alonso muy vinculado a todas las obras de restauración y rehabilitación en la ciudad de Elche,
Francisco Rodríguez dedicado bueno, a edificios escolares, el Colegio de Abogados, por ejemplo, a edificios, digamos, más variados y bueno, parte indisoluble y parte necesaria para que esas obras llegaran a buen puerto. Teníamos un delineante magnífico, Eduardo, que era pintor y que se obligaba a hacer las cosas dentro de los márgenes que yo como arquitecto le exponía, ¿no? Eso me hizo llevar a hacer la arquitectura pues de una forma un poco especial. Él era mucho de hacerte los bocetos y las ideas iniciales, los arranques iniciales, esos te los marcaba él y te los hacía él. Te lo marcaba, te hacía una perspectiva, un detalle, una vista, pero es verdad que el desarrollo de los dibujos, estos más cuidados de presentación, en un primer momento los hizo Eduardo, y luego ya pasamos de fases, ¿no? Eduardo, que era más versión pintor, ya una axonometría o perspectivas cónicas y tal, y luego ya pasamos a la parte de ordenador, que ahí entrábamos con infografías, con fotomontajes. Y posteriormente pues bueno, aparecen colaboradores que forman parte de la misma familia: Andrés Serrano, el hermano de Antonio Serrano, que estudia arquitectura, aunque no se titula; Beatriz Serrano, la hija de Andrés Serrano, que estudia con nosotros en Alicante; y bueno, y un arquitecto ya de mayor edad, que es Fernando Valderrama, que está trabajando en el estudio de Antonio Serrano Bru durante muchos años. Con Fernando Valderrama estuve bastante tiempo. Es decir, el despacho ha mantenido la coherencia, aun estando dirigido por mí, por Fernando, por Eduardo, por todos y cada uno de los que configuraban el despacho, ¿no? Se ha preocupado especialmente de la imagen de los edificios. No de una manera frívola, todo lo contrario, sino saber que el edificio está insertado en un sitio concreto. Entonces no es lo mismo proyectar el edificio de viviendas en la plaza de Santa María, mirando a Santa María, que proyectar un edificio de viviendas mirando al río, por ejemplo el edificio Puente Rey, con una imagen muy concreta continuando con la pendiente de la ladera del río. No es lo mismo proyectar el edificio de pisos azules en un entorno un poquito más abierto. Entonces, esa cuestión de proyectar los edificios en función de su entorno, yo creo que ha primado siempre en sus proyectos. El grueso lo ha desarrollado en la ciudad de Elche. Entonces es inevitable que, y hago mención de un escrito de mi primo que se titulaba La huella Serrano, y es verdad que hay una huella de transición. Empieza con mi abuelo, con Antonio Serrano Peral, y la continúa Antonio Serrano Bru, y esa huella es prácticamente no puedes pasar por una o dos calles y que no haya algo o de uno o de otro. O sea, está ligado totalmente a la estética de la ciudad, a la percepción de la ciudad. Esta del Ordenal, porque se ha respetado totalmente y porque me salió muy bien. Ahora pues me atribuyen otras, o sea, que yo no les he dado más importancia, pero como ese pequeño dibujo que se puso en la exposición sobre una perspectiva muy plana y muy alargada, no sé quién lo hizo, o si se hizo en mi despacho o en otro sitio, pero con un trabajo nuestro, ¿no? El vallado del chalet de Miguel Hernández, el Ordenal, ¿por qué lo inclina? Su explicación era pues porque va el peatón por la acera y no va a andar con un vallado aquí enorme de 2,5 metros y los coches pasando por aquí. Pues la inclino. Entonces, ese tipo de detalles de aplicar el sentido común a cosas a las que muchas veces no se presta atención, pues en este caso conseguía un resultado muy coherente con todo con el resto del edificio. Cuando yo lo estaba haciendo, estaba disfrutando hasta que ya se configuraba como yo creía que debía estar. O sea, un poco la misma técnica que utilizaban no los arquitectos, sino los pintores.
me acababa enrollando con el proyecto y en muchos casos me los dibujaba yo mismo. Los edificios estos de Ripoll están incluso manchados y de café y cosas de estas porque formaban parte de hacer el dibujo. Bueno, uno de los que a mí particularmente más me gustan dentro de su desarrollo, y fue de los primeros, es unos que realizó para el Instituto Nacional de la Vivienda, que son los bloques grises o los pisos grises que están en Carrús. Ocupan una manzana completa y lo que hace es incorporar el bloque en H. El bloque en H aprovecha el núcleo de escaleras y da servicio a dos bloques en paralelo. Y en ese caso, no sé si en Los Palmerales lo hizo así también o no, lo que aprovecha eran las medias alturas de los rellanos de la escalera para dar servicio a cada lado del bloque. Hay dos edificios en la Glorieta también de esta época, con los mármoles y los perfiles de hierro vistos, que son absolutamente magistrales, y con estas soluciones en planta como bastante torturadas, con muchos picos y muchos ángulos, que vienen, según mi interpretación, directísimamente de la Escuela de Milán y directísimamente de los BBPR, que creo que son los más interesantes. Hay una promoción que a mí me parece bastante interesante, que es Galería Selique, que está en la Glorieta, que ahí tenía un concepto más innovador de incorporar locales comerciales en una galería cerrada, y ya luego las plantas superiores tenían las viviendas. Un edificio que hay en la Glorieta, no el de Galería Selique, que es un gran edificio, sino uno más pequeñito, que es donde estaba la tienda Silicon Valley, que tiene un patio circular, todo acristalado, y que eso es una auténtica joya, ese edificio. Y es un edificio que además te saca a relucir la cultura arquitectónica que posee. ¿Por qué? Porque al final conocía arquitectura italiana, conocía arquitectura nórdica, arquitectura americana, arquitectura japonesa. Luego, edificios de vivienda, estos ya son más posteriores, con lo cual sí que se acercan un poco más al periodo en el que estuve yo. Por ejemplo, Facasa, que es un bloque de viviendas que tiene bastante entidad en la calle Juan Carlos I, y de las últimas producciones de bloques plurifamiliares, pues es muy llamativo el edificio de la Font, que está además en un sitio estratégico, en la rotonda de arranque es la avenida de Alicante. A mí me nombran arquitecto escolar porque mi padre fallece y yo tengo que seguir con el mismo despacho. Y la arquitectura escolar es importante porque crea modelos, es decir, crea modelos repetitivos, crea modelos que se pueden repetir con facilidad. Hay algunas piezas de arquitectura escolar que son un unicum, una pieza única, como el Colegio José Antonio, llamado ahora el Palmeral, pero hay otros colegios repartidos por toda la provincia de Alicante, porque él fue arquitecto escolar de la provincia de Alicante, que son elementos que se van repitiendo y que tienen mucho interés por ese concepto de modulaje y de encaje en sitios no especialmente comprometidos. Por eso el Palmeral, como muy emblemático, y detrás de ese algunos otros muchos que correspondían a una interpretación de la normativa que se exigía para los colegios, y a la cual yo me tuve que atener porque alguien se decidió que yo siguiera la misma línea que había iniciado mi padre. Era un tipo de arquitectura muy racionalizada, muy casi cubierta a dos aguas, etc. Muy simple de idea. En aquel momento era lo que hacía falta en este municipio y algo también en la provincia. Y yo me marchaba a Madrid a hablar con los arquitectos de educación para que me dijeran qué era lo que yo tenía que hacer para poder sacar adelante esos proyectos que el ayuntamiento me estaba presionando para que terminara cuanto antes. En medio de eso, como he dicho antes, aparecen algunas figuras arquitectónicas que sí que están de acuerdo con ese sistema, y entonces
pues te permite hacer una cosa como el Colegio del Palmeral, pues que haces las cosas a tu modo, pero al mismo tiempo reflejando bien lo que estás dibujando, lo que estás trabajando. Pues un poco viene por lo mismo, viene esa arquitectura heredada. Mi padre había estado involucrado con la restauración de Santa María, porque después de que se quemara la iglesia, en fin, hubo que restaurarla y yo me encargué de aquello. Y he seguido enganchado de todo ese tipo de cosas desde entonces, y a pesar de entonces. Me metí en un jardín en el que se habían metido ya muchos arquitectos antiguos, no de ahora, sino que estaba batallando con arquitectura del siglo XIX y del siglo XVIII. Y estudiando y leyendo y haciendo cosas que correspondían a ese tipo de arquitectura, que no tenían nada que ver con la arquitectura de los chalés de antes, nada. Y ahí está pues, el ejemplo de Santa María, que empecé a hacerlo en el 68, y luego seguí haciendo cosas pues, de ese tipo. Se preparó una exposición de la historia de la rehabilitación de Santa María. En el despacho es que había una fuente inagotable de material de Santa María, pero es que no solamente de las intervenciones de Antonio Serrano Peral y de Antonio Serrano Bru, es que había crónicas de Pedro Ibarra, es que había fotografías de Marceliano Coquillat, de intervenciones anteriores, había una cantidad bestial de documentos que bueno, eso hacía que las reuniones de la preparación de esas exposiciones se hicieran en el despacho. Y ahí era yo la encargada de ir buscando. Venga, vamos a buscar los planos de tal. Saca planos, escanéalos, prepáralos, tal. Y tuve también la ventaja de poder como hacer las comparativas de las fotografías de estado previo, estado posterior, todas las intervenciones que se hicieron, con lo cual es que era un volumen de información patrimonial de Santa María que era tremendo. En cuanto a habitar, educar, rehabilitar, que es un poquito la base del trabajo del despacho desde que lo funda mi abuelo, hay otro tipo de proyectos. Hay proyectos urbanos, hay proyectos como lo que es la Plaza de Eres de Santa Llucia, y hay uno especial, que a mí siempre es el que más me ha gustado, que es el Mercado del Pla, el Mercado del Sector Quinto, porque ha sido el único edificio brutalista que ha habido en la ciudad de Elche, un edificio impresionante, que además te vuelve un poco a traer las raíces de cuando él estudió. Siempre se ha manifestado como un gran admirador de Fernando Higueras, y Fernando Higueras pues, iba mucho a los edificios circulares, edificios con un tratamiento del hormigón realmente increíbles, y bueno, él intentó hacer un edificio en esa línea, siempre introduciendo elementos curvos y luego el empleo del hormigón, en este caso en plan masivo, y el resultado fue realmente pues un edificio único, y que bueno, por circunstancias poco, no sé si rocambolescas o que no debían haber triunfado, el edificio se demolió. Normalmente, cuando haces un trabajo, estás un tiempo digiriéndolo, ¿no? Y luego te lanzas a dibujar fundamentalmente a dibujar, porque lo mío han sido dibujo a mano, y lo que de mis delineantes también. Eran todos ya fallecidos, pero que han estado aquí mamando todo esto y viendo como yo quería que se hicieran las cosas. Tenía esa ventaja de poder disfrutar un poco, decir, tío, esto de aquí, este detalle, ¿cómo se resuelve? Pues mira, chiquita, esto lo hicimos, es que era algo muy parecido, y te sacaba o te dibujaba a mano alzada en un momento el detalle exacto, porque lo tenía guardado en su cabeza.
mira, esto lo hicimos en tal proyecto porque nos ocurrió algo muy similar. Y aquí podemos ver este tipo de detalle o esta solución, y de una trazada te sacaba 3, 4 o 5 opciones, le daba la vuelta al detalle y ya tenías por dónde seguir y por dónde seguir investigando. Y los resultados están, como yo digo, están ahí. Los resultados al final serán en algunos de dudosa moral y otros realmente interesantes, pero se han hecho porque he tenido varias facetas para moverme. En el caso de mi tío, la necesidad de hacerse cargo de esa cantidad de proyectos que tuvo que acometer le obligó a trabajar en una variedad de proyectos y con una intensidad que son parte de su formación. Entonces, lo que en principio era sacar proyectos adelante, pues bueno, se convierte en un arquitecto total, capaz de llegar a cualquier tipo de obra. Y que si no hubiera estado en Elche y hubiera estado en Madrid, en Valencia, seguramente sería conocido a nivel nacional. Yo diría que pocos arquitectos han tenido el éxito profesional, de crítica, de público y económico que Antonio Serrano ha tenido a lo largo de su ejercicio profesional. Creo que es una persona que no se ha arredrado, que no se ha acobardado nunca ante nada. Total, que todo se mezcla al final, incluso en mi cabeza se mezcla también con unas cosas y otras, porque se trata al final de un mismo trabajo de una misma persona. Porque incluso, aunque fueran otras personas distintas, pero respondían a las mismas exigencias del autor.